Descubrí que mi esposo perfecto vendió el legado de mi padre a su peor enemigo mientras yo estaba de luto. He detonado nuestra vida entera. Llevo casada con David 8 años. Tenemos 2 hijos pequeños. Hasta hace 3 días hubiera puesto las manos en el fuego por él. Pensaba que éramos el equipo perfecto. Él es contador, muy meticuloso con el dinero, mientras que yo soy más creativa y emocional. Siempre pensé que nos equilibrábamos. Hace 6 meses, mi padre falleció de un infarto repentino. Fue devastador. Mi madre murió cuando yo era niña, así que mi papá era todo para mí. Él era un relojero artesanal muy respetado en nuestra ciudad. No solo reparaba relojes, tenía un taller antiguo, lleno de herramientas de precisión y piezas de colección, además de una pequeña pero valiosa cartera de clientes de alto nivel. Ese taller era su vida y, se suponía, mi herencia. Yo crecí en ese taller. Aprendí el oficio, pero decidí estudiar arquitectura. Aún así, el plan siempre fue que yo mantendría el negocio familiar, contratando a un gerente pero conservando la propiedad y el alma del lugar. Cuando papá murió, caí en una depresión profunda. No podía levantarme de la cama. David fue increíble durante este tiempo. Se encargó de los niños, de la casa y, lo más importante, se ofreció a encargarse de todo el papeleo legal de la herencia y el negocio para que yo no tuviera que lidiar con el dolor. Yo confié en él ciegamente. Firmé poderes notariales, documentos de transferencia, todo lo que él me ponía delante, a menudo sin leer la letra pequeña porque mis ojos estaban llenos de lágrimas y él me decía: amor, esto es solo para pagar los impuestos, confía en mí. La semana pasada, me sentí lo suficientemente fuerte como para ir al taller por primera vez. Quería sentir el olor de la madera y el aceite, sentirme cerca de mi papá. Cuando llegué, la cerradura había sido cambiada. Pensé que era un error. Llamé a David. No contestó. Llamé al antiguo asistente de mi padre, el señor Álvarez, un hombre mayor que ha trabajado allí 20 años. El señor Álvarez contestó el teléfono llorando. Me dijo: hija, pensé que no querías hablar con nosotros. El nuevo dueño nos dio 2 semanas para vaciar el local. Van a demolerlo para expandir la cafetería de al lado. Sentí que el suelo se abría. ¿Qué nuevo dueño? Corrí a la oficina de registros de la ciudad, mi mejor amiga es abogada y me dijo exactamente qué buscar. Allí estaba. El título de propiedad del edificio y el negocio habían sido transferidos hace 2 meses a una sociedad limitada, LLC. Y aquí está la primera puñalada: la sociedad limitada pertenece a Grupo Valdés. Para los que no lo sepan, Valdés era el rival acérrimo de mi padre. Un hombre que intentó sabotear el negocio de mi papá en los años 90. Mi padre lo odiaba con toda su alma. Llegué a casa y esperé a David. Cuando entró, lo confronté. Esperaba que lo negara, que fuera un error. Pero no. Su cara cambió. Dejó de ser el marido dulce y se convirtió en el contador frío. Me dijo: el taller estaba perdiendo dinero. Mentira. Era una carga. Valdés hizo una oferta en efectivo muy generosa. Lo hice por nuestro futuro, por los niños. Invertí ese dinero en una cuenta de alto rendimiento. Deberías agradecerme que te quité ese peso de encima. Le grité que cómo se atrevía a vender el legado de mi padre a su enemigo. Me dijo que estaba siendo histérica y emocional, y que por eso él tuvo que tomar las decisiones difíciles. Me dijo que el dinero ya estaba invertido y bloqueado por un plazo fijo, así que no podía deshacer nada. Me fui de casa esa noche con los niños. Pero la historia no termina aquí. Ojalá terminara aquí. Ayer, mi amiga abogada empezó a escarbar en las finanzas de David. Resulta que no hay ninguna cuenta de alto rendimiento. David tiene una deuda de juego masiva. Aparentemente lleva 2 años apostando en deportes y criptomonedas a mis espaldas. Vendió el taller de mi padre por una fracción de su valor real solo para conseguir efectivo rápido y tapar sus agujeros financieros antes de que los prestamistas vinieran a romperle las piernas. No solo vendió el legado de mi padre. Lo malvendió por desesperación y le dio el trabajo de toda una vida a un hombre que mi padre despreciaba, todo para cubrir sus mentiras. Ahora me está bombardeando con mensajes diciendo que lo siente, que tenía miedo, y que podemos arreglarlo con terapia. Su madre me llamó para decirme que los hombres cometen errores,
y que no destruya a mi familia por un edificio viejo. Tengo una reunión con un abogado penalista mañana. No solo voy a pedir el divorcio. Voy a averiguar si puedo demandarlo por fraude, ya que firmé esos documentos bajo coacción emocional y engaño. Estoy destrozada, pero tengo una ira fría que me mantiene en pie. Actualización. Primero, el divorcio y lo legal. Mi abogada es una tiburona. Descubrimos que aunque firmé poderes, David falsificó mi firma en 2 documentos específicos requeridos por el banco, porque sabía que yo dudaría. Eso es delito. Cuando mi abogada presentó esto sobre la mesa, el abogado de David se puso pálido. David ya no vive en nuestra casa. Está viviendo con su madre, quien sigue enviándome pasajes de la Biblia sobre el perdón. Los he bloqueado a ambos. Segundo, el taller. Esta es la parte más dolorosa, pero con un giro. Fui a ver al señor Valdés, el comprador y enemigo de mi padre. Fue humillante. Entré a su oficina dispuesta a suplicar. Para mi sorpresa, Valdés no sabía que la venta se había hecho a espaldas mías. David le había dicho que yo estaba tan dolida, que no quería participar en la negociación y que solo quería deshacerme del lugar. Valdés será un empresario despiadado, pero es de la vieja escuela. Me dijo, tu padre era un terco insoportable, pero era un hombre de honor. Yo quería ganarle en vida, no robarle a su hija huérfana mediante un estafador. Valdés aceptó congelar la demolición. No me devolvió el edificio gratis, tampoco es un santo, pero me ofreció un trato. Me revende el negocio por el mismo precio que pagó, dándome un plazo de 6 meses para conseguir el dinero. Tercero, el giro final, la venganza. ¿Recuerdan que David dijo que usó el dinero para pagar deudas de juego? Bueno, eso era una verdad a medias. Sí, tenía deudas. Pero al revisar los extractos bancarios ocultos, encontramos transferencias recurrentes a una cuenta a nombre de una mujer llamada Lucía. Lucía no es una casa de apuestas. Lucía es su amante desde hace 2 años. David no solo vendió el taller de mi padre para pagar deudas, usó una parte considerable del dinero para comprarle un coche nuevo a su amante la semana después del funeral de mi padre. Hice lo que cualquier persona sensata haría, imprimí los extractos bancarios, las fotos del coche, que ella estúpidamente publicó en Instagram agradeciendo a su osito, y se los envié a todos, a mis suegros, a nuestros amigos comunes y lo más importante a la esposa del hermano de David, que es muy chismosa y odia a David. La reputación de David está destruida. Perdió su trabajo porque su empresa no quiere tener nada que ver con alguien investigado por fraude y falsificación. Su amante lo dejó en cuanto se cortó el flujo de dinero, y al enterarse de que el coche podría ser embargado como activo en el divorcio. Ahora mismo estoy sentada en el taller de mi padre. Huele a polvo y a viejo, pero es mío, o lo será pronto. He puesto mi casa a la venta para recuperar el negocio. Nos mudaremos a un apartamento pequeño. No me importa. Mis hijos tendrán un legado, y tendrán una madre que no se dejó pisotear. David tendrá deudas, antecedentes penales y la soledad.